Y tenemos que estar ahora ante el trono de Él, un día dar cuenta por lo que hemos hecho en la carne, sea bueno, sea malo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una relación, una conexión, una consistencia entre los evangelios y las epístolas. Una evolución de pensamiento. ¿No creen que eso es interesante? A mí me parece interesante. Entonces, mira lo que dice Colosenses 2:2. Dice aquí: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Quiero que tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él, en Jesús, en Cristo, el Mesías, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Eso no hay más nada que buscar. No hay que analizar otra cosa. No tienes que pensar de otra manera. No hay otro enfoque, no hay otro mensaje, no hay otra cosa que enfatizar. En Él están todos los tesoros. Para toda la gente que siempre está buscando y quieren saber, pero no buscan donde tienen que buscar. En Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros, toda la sabiduría. Ahí sabemos quién es Dios, ahí sabemos los planes de Dios, ahí sabemos el propósito de la existencia humana. Jesús, a consecuencia de lo que vivió, hizo con su vida y lo que entregó en la cruz y lo que vimos manifestado en la resurrección, la vida, la enseñanza, la persona de Jesús resumida. ¿Qué quiere decir? Impactó a sus discípulos, a ellos entender, ahí está todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es importante ver eso y entenderlo dentro de su justa perspectiva. No en que Jesús vino a dar mucha enseñanza, no en que Jesús vino a darnos una fórmula científica o matemática, no que Jesús vino a tratar de impresionar con sus milagros. No es eso, no es eso. Es en quién Él era como persona y cómo Él vivió, como Él amó y en su máximo clímax, en lo más grande, como murió en la cruz. Ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Jesús su reino está ilustrado en la cruz, que revela su identidad divina, manifestada a través de su identidad que vivió humanamente. Entonces tú ves eso y eso te debe impresionar. La reflexión acerca de quién es Jesús y lo que Dios hizo en su persona, en su obra, es la revelación que cuando tú y yo la analizamos detalladamente, no así por encimita, pero que estamos indagando con ella y buscando ahí a profundidad. Cuando estamos con detenimiento analizándola, esto nos da herramientas y armas espirituales para ser inspirados, tomar decisiones prácticas de cómo vivir y cómo operar en la tierra, cómo servir, cómo adorar y cómo agradar a Dios. Ahí están todos los tesoros, ahí están los propósitos de Dios. Tenemos que volver una y otra vez a Jesús, porque eso era lo que la iglesia hizo, evidenciado por lo que hemos estudiado en los textos que hemos analizado. Hay algunos textos que aparentemente dan evidencia de que el proceso de meditación e investigación de pensamiento cristiano era real. Se volvió una disciplina. Analizar, indagar y profundizar quién era Jesús, lo que Dios hizo en Jesús. Se volvió como parte de la doctrina cristiana. Podemos resumir ese punto a decir que pensar es importante. Pensar es importante, porque Jesús vino, pero hay que pensar acerca de lo que Él hizo, quién Él era, por qué, la manera que se manifestó. Esto se volvió como una nueva disciplina, parte de la vida cristiana, y por eso que usted ve que hay una relación bien íntima entre el desarrollo de la educación y la fe cristiana. Los cristianos siempre quisieron educar, siempre quisieron enseñar, siempre quisieron expandir la mente. Y aún una raíz muy marcada entre lo que se llama el fundamento de lo que produjo la ciencia y la fe cristiana también. Fue la fe cristiana la que puso un fundamento de decir, como Dios creó el mundo de una manera ordenada, es parte de la responsabilidad humana descubrir cómo Dios lo ordenó en su sabiduría. Y ese orden de Dios se puede entender y se puede descubrir porque nosotros creemos que estamos hechos imagen y semejanza de Dios y por fe podemos creer que las cosas deben ser investigadas. Eso es otra forma así que es importante pensar. Pero no solo pensar en educación, que es importante, no solo pensar en la ciencia, que también tiene su lugar,
Si vamos a investigar y vamos a pensar, pensemos en Dios. ¿Quién es Jesús? Analizando su palabra, estudiando, meditando acerca de su persona, lo que Él ha hecho por nosotros. Eso continuamente lo vemos como una evidencia en los textos que estamos analizando, que se volvió parte de la disciplina cristiana. ¿Sí? Ok, entonces, cuando vamos a la Biblia podemos ver eso. Y un ejemplo vivo es lo que acabamos de leer. Quiero que comprendan. ¿Cómo vamos a comprender si no pensamos? Que comprendan que el plan misterioso del gran misterio de Dios es Cristo mismo. Porque en Él, ¿cómo lo vas a comprender? Viendo en Él los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento es una invitación a pensar. ¿Es o no es? So, esto es parte. Entonces, esto da eventualmente a luz quién es Jesús, y su obra da a luz a lo que se vuelve la disciplina de la teología. Es toda una rama de una ciencia, podemos decir, de cómo pensar acerca de Dios. Teología significa el estudio de Dios. ¿Sabes? ¿Cómo pensamos acerca de Dios? Antes no se podía pensar nada acerca de Dios, solo adorarlo, admirarlo en reverencia. Pero ahora, como vino Jesús y Dios se hizo carne, y vemos a Jesús y tenemos evidencia de quién Él es y su obra, podemos pensar acerca de Dios. Jesús nos dio en su vida, en su persona, material para trabajar, invitándonos a pensar. Y ahora podemos pensar. Entonces, por eso es que la disciplina teológica que nace de la fe cristiana, por la invitación del pensamiento acerca de quién es Jesús, da a luz a todos estos conceptos que nosotros disfrutamos hoy, como es, para decir un ejemplo, la salvación. La doctrina de la Trinidad, la Biblia no enseña la Trinidad. Es un producto de interpretación y de análisis de quién es Dios. Reglas, cómo debemos hablar de Dios correctamente, para no cometer errores de decir cosas que no son verdad. Con la palabra y con el ejemplo de Jesús desarrollamos esta disciplina. Lo mismo que es la misma clase que estamos enseñando hoy en día, Cristología, que Jesús es una persona con dos naturalezas, 100% divino, 100% humano. La Biblia no enseña eso directamente, explícitamente, como lo acabo de decir ahora mismo, pero con la evidencia que hemos tenido escritural, y analizando y pensando y meditando y reflexionando bajo el poder del Espíritu Santo, lo que la Biblia dice acerca de Jesús, ¿qué quiere decir? Concluimos que esto es una gran verdad, que podemos concluir para no cometer errores de divinizar la humanidad o de humanizar la divinidad. ¿Ok? Porque esos son los errores que a través de la historia de la iglesia los cristianos han cometido, y como hay una disciplina de pensamiento de quién es Jesús, podemos protegernos del error. Porque los errores tienen consecuencias. Siempre que creemos una mentira, porque somos vagos intelectuales y no queremos pensar, patrocinamos, defendemos o justificamos o encubrimos o no reflexionamos acerca de un error, y ese error se esparce. Un problema del error no es que sea mentira, ese no es el problema. El problema es que yo siempre he dicho, esto es una gran verdad, el engaño siempre lleva más engaño, el error siempre lleva más error, la mentira siempre es progresiva. Cuando tú permites una mentira, la proteges, la patrocinas o no la quieres confrontar, se vuelve más grande y crece y crece y crece, y cuando tú vienes a ver, nos descarriamos de la fe que nos fue dada. ¿Entendemos? Hay que pensar acerca de quién es Jesús. Y de hecho, en la escuela bíblica decían, de las pocas cosas que se me quedaron de la escuela, decían, todas las herejías y todas las sectas nacen o tienen su fundamento, sus raíces en una distorsión de quién es la persona de Jesús. ¿No te parece eso curioso? El diablo no ataca otra cosa, más que tú creas incorrectamente quién es Jesús. Lo que la Biblia dice de Jesús, distorsionarlo. Porque nada tiene más peligro para distorsionar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y la salvación, que es nuestra herencia, que quitarnos el legado de quién es Jesús y verlo diferente. ¿Están claros hasta ahí? Y usted ve los ejemplos, los mormones, testigos de Jehová, los solo Jesús. Usted ve todos esos ejemplos. ¿Qué son? Cosas que atacan ¿qué? La doctrina acerca de quién es Jesús. Y esas personas, esas doctrinas, esas sectas, poco a poco van creciendo en su error. El error que tenían originalmente quizás era hasta inofensivo, pero qué curioso que ese error nunca los lleva a la verdad, siempre los lleva a mayor error. ¿Entienden?
Entonces, vimos otro ejemplo del pensamiento cristiano, Colosenses 1:15, y vimos que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto es puro pensamiento. O sea, cuando tú estás mirando al Rey, al Mesías, al ungido con unción, aquel hombre que vino a vivir su vida delante de Dios y en la cruz entregarse completamente para revelar su naturaleza, ahí cuando tú miras, tú estás viendo la imagen visible del Dios invisible. Y entonces dice, Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Aquí tenemos a Jesús como agente de la creación y como preexistente a lo creado. ¿Okay? Entonces, dentro de la mentalidad del pensamiento judaico, esto quiere decir que Jesús pertenece a la identidad divina, porque no hay nadie que exista antes de la creación más que Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? No. Sí, los testigos de Jehová que dicen que Dios creó a Jesús y Jesús creó la creación, right? Entonces Jesús sería creación también, pero una creación suprema a esta creación. Eso es puro gnosticismo. Lo que hemos dicho aquí que lo creían los paganos en el tiempo del gnosticismo, en el tiempo de los griegos, creían que habían emanaciones de dioses que salían del Dios que creó todas las cosas, y uno de esos dioses creó el mundo. Eso es lo que los judíos siempre querían contrarrestar, y siempre lo que querían debatir, y siempre lo que querían destruir. Dicen, hay un solo Dios, y Jesús pertenece a esa identidad divina. Y lo que caracteriza a este único Dios es que Él es el único creador, no hay otro que crea, nadie puede crear. ¿Me sigue? La interpretación que ellos toman de este verso es incorrecta dentro del trasfondo y el fundamento judaico. Y el que te está escribiendo esto, Pablo, es un judío. ¿Están conmigo? Para que entienda, porque dice, ¿para qué yo quiero saber esta cosa? Bueno, pues ahí por lo menos se defienden los testigos de Jehová. Entonces, dice aquí que por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, ¿ves? Cosas invisibles e invisibles, lo espiritual, lo natural. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como los tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, y vuelve a repetir lo mismo, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Él no solamente es creador, Él es sustentador de todo lo que existe. Eso es otro énfasis en su identidad divina. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el primero, él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de entre los muertos. Así que Él es el primero en todo. Y este es el tema de este poema, que Él es primero. Él es primero, o Él es supremo. Él tiene prioridad sobre todo. Eso es el concepto del primogénito de entre los muertos. El primogénito de la creación. Quiere decir que tiene supremacía, ahí mismo te lo está diciendo. Que la primogenitura es lo que se resume como lo que te da el derecho. Es como decir el legado o la herencia. No tiene que ver tanto con orden cronológico, sino con importancia y valor. Eso no debe ser, eso está en toda la Biblia. ¿Quién heredó la primogenitura? ¿El que nació primero o el que nació segundo? Hablando entre los que vemos en la Biblia. La batalla de la primogenitura no necesariamente era el primero, sino que muchas veces brincaba una generación y caía sobre el segundo. Eso mismo hizo Jacob cuando estaba muriendo en su lecho de muerte. ¿Qué le dijo José? No, este es primero. Y dijo, no. La primogenitura, el derecho le cae al segundo. Porque él mismo le pasó lo mismo a él. Esaú le vendió a él la primogenitura. Y en la Biblia se enseña ese principio. Primogenitura es un derecho de importancia, de valor, que no necesariamente viene por orden cronológico. Eso es otra mala interpretación de que decir que Él es el primogénito de la creación quiere decir que Él fue el primero creado. Porque así dicen los testigos de Jehová. Entonces, en el contexto, si usted lee todo el capítulo te está diciendo que Él es primero, no solamente en el sentido de que Él creó las cosas, sino que Él tiene supremacía sobre todo lo que existe, porque Él es el creador y lo sustenta.
Y no solamente Él es el creador, Él entró a la creación y al resucitar de entre los muertos dio a luz nueva creación. Sobre la nueva creación, Él también es primero o tiene supremacía. Así que Él es el primero en todo, dice ahí. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. El todo Dios estaba en Jesús, en Cristo el Mesías. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo paz con todo lo que existe en el cielo, en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Todo esto vemos un pensamiento acerca de quién es Jesús y la manera en que Jesús, su vida, su muerte, influencia todo lo que existe. La creación, las cosas invisibles, las cosas visibles, todo, y cuáles son los efectos de la supremacía de Jesús, el derecho propio por el cual todas las cosas existen, le deben a Jesús honor, gratitud y apreciación. ¿Por qué? Porque está establecido el hecho de que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado, dice ahí el poema, de Él, por Él y para Él. Lo que está indirectamente refiriéndose es que todo lo que existe le debe gratitud, apreciación, y todo tiene el derecho de ser de Él. Todo lo que existe tiene que darle honor a Él. ¿You got it o no? O sea, eso es pensamiento cristiano. Si Jesús pertenece a la identidad divina, Jesús es Dios. Entonces, Él fue el creador de todas las cosas y el sustentador. Por lo tanto, todo lo que existe le merece a Él honor, honra, gloria. La existencia se la debemos a Él, a Jesús. Cuando yo voy a adorar, cuando yo voy a cantar, esto es un poema que probablemente se hacía como canción, pues ¿a quién adoro? A Jesús. Porque el Padre reveló quién Él era en su identidad divina al manifestar a su Hijo eterno en la humanidad. Y ese es el permiso divino de Dios para acercarnos a Él por Jesús, adorando a Jesús, porque es creador y sustentador de todo lo que existe. Eso es una conclusión que vino de un pensamiento. Y el Espíritu Santo lo confirma como verdad cuando su presencia se manifiesta para honrar nuestra doctrina y nuestro pensar como algo correcto. Por lo tanto, todo le pertenece a Jesús. Él es la imagen. Y hemos dicho que eso significa el icon. Si tú quieres ver lo que el hombre está supuesto a hacer, tenemos que mirar a Jesús. Eso es pensamiento. ¿Por qué Dios en su Hijo eterno quiso hacerse hombre? Para que los hombres supieran cómo ser humanos. Eso es lo mínimo que podemos concluir. Que si Dios, que es el creador y conoce el propósito de las cosas y creó al hombre, se hizo él mismo hombre, no fue un mal hombre. Me imagino que fue el mejor hombre, el perfecto hombre, ¿verdad que sí? Si usted quiere ver qué se supone que seamos los hombres, miremos a Jesús. Él es el icon. Eso no es solamente admirar, esto es mala doctrina cristiana para seguir tratando de aplicar. Miremos a Jesús y admiremos a Jesús porque nosotros no somos como Él ni tampoco podemos. O peor, las doctrinas modernas. Él lo hizo para que tú no tengas que hacerlo. Qué tronco de distorsión. Mira qué tronco de forma de buscar la linda, la suave. Entonces, ya vimos al hombre perfecto. Pues Él lo hizo, entonces yo no tengo que hacerlo porque ya Él lo hizo por mí. Jesús vino a empoderarte para que seas más vago de lo que ya era. Para que no aspires a crecer más y no cumplas la razón por la cual Dios te hizo, sino que Él lo vino a hacer a ti para que tú puedas cogerte fresco, echarte fresco y descansar y relajarte. Y vive tu vida como tú quieras. No. Pensemos, si Él vino a ser el hombre perfecto y eres la imagen del Dios invisible, eso es inspiración para nosotros saber cómo deberíamos ser hombres, cómo deberíamos ser humanos. Imitemos su ejemplo. Amén. Él es la imagen, queremos ver quién Dios es. Esto ya ha sido manifestado claramente en Jesús. Porque Él es el icon. Él es la manifestación. La fotografía, podemos decir en términos modernos.
Porque hemos dicho que si el icon, la imagen, es suficientemente perfecta, puede volverse una manifestación. Eso es la manifestación de Dios mismo, porque Jesús es el icon perfecto. Por lo tanto, tú quieres ver quién Dios es, cómo Dios piensa, mira a Jesús. No solamente veo quién yo soy y cómo debo ser humanamente y mi potencial humano, también veo quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué de Dios Él quiere que yo conozca? En Jesús se ha revelado, se ve claramente la divinidad en la humanidad y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La actitud de Dios, el Todopoderoso, ante la enfermedad, ¿cuál es? Mira a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? La actitud, el sentir de Dios ante el pecado, ¿cuál es? Mira a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Es o no es? ¿Qué pensará Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios ante los sistemas religiosos? Mira la actitud de Jesús. Mira la forma. Así es, eso es lo que piensa Dios. Para ver, entender y saber y conocer y experimentar a Dios, mira a Jesús y en Jesús se ve claramente la naturaleza de Dios. Todo lo desconectado se reconcilia en la nueva creación que se inauguró a través de su cuerpo glorificado por su sangre. Vemos que está haciendo aquí, está atribuyéndole un propósito cósmico, universal, a los sufrimientos de Jesús. Jesús murió en la cruz y esto se vuelve la solución divina milagrosa al dilema de la caída y sus efectos y consecuencias en el mundo espiritual y en toda la creación. Eso no es que Jesús murió ahí ya. Lo que sucedió cuando Él murió afectó todo. ¿Qué dice ahí? Reconcilió todas las cosas. Que el mensaje de Jesús, su vida y su muerte, no es solo para nosotros, es para todo lo que existe. Entonces hay que pensar en qué forma la muerte de Jesús reconcilia los lugares celestiales, los tronos, los gobernantes, eso es lo que dice ahí. Las cosas invisibles también fueron reconciliadas. Job dice, aún los cielos de los cielos no están limpios delante de ti. ¿De qué manera la muerte de Jesús reconcilió los cielos? Hubo en efecto, nosotros solo pensamos en nosotros, pero todo lo que existe, lo creado. La Biblia dice que Él descendió al abismo y predicó a los espíritus encarcelados. Qué tronco de mensaje, ¿eh? Empezó a hablarle a toda la creación y a predicar de su obra redentora. Por eso es que la gente a veces, yo no sé, y dicen que sí, si encontramos extraterrestres, ¿le deberíamos predicar el evangelio o no? Mira, la muerte y la resurrección de Jesús ya le predicó a todos los extraterrestres. Dice aquí que es universal, es cósmico, es a todo lo que existe. Todo recibió el impacto de la resurrección y todo recibió la iniciación y los frutos de la nueva creación. Todo va a ser parte del mundo recreado por su sangre. Ese es el poder de ser el primogénito de entre los muertos. Y eso es lo glorioso de lo que Dios hizo en Jesús, que a veces yo no sé si nosotros pensamos. Yo lo predico aquí a cada rato, pero yo no sé si la gente lo admira. Que Dios pudo haber cogido la creación y así como un papelito y lo hubiera roto y hubiera empezado de nuevo. Él tiene todo el derecho a hacer eso, ¿verdad? Pero Él no hizo eso. Él centró a todo lo que está distorsionado y caído y lo tomó sobre Él y lo transformó en su cuerpo glorificado para que todo se preservara su intención original y esas cosas se traducieran, transformadas al nuevo mundo que Él quiere iniciar. Todo eso para que cuando tú te pares en la nueva Jerusalén, en los cielos y la tierra renovados, y tú estés en la nueva creación, tú digas, soy yo, pero no soy yo. Dios quiere que tú seas tú. Esto va a preservar todo lo de ti que se pueda preservar, y cuando te transforme, tú vas a recibir todo el propósito de lo que se supone que seas, sin abandonar el fruto de lo que se inició en ti como persona, en su intención original. ¿No creen que eso es hermoso? Jesús tiene un cuerpo glorificado, pero aún tenía las marcas de lo que le sucedió en el viejo mundo que Él transformó. Las cicatrices están en su cuerpo para mostrar que Él coge esas cosas y las transforma. Se vuelven testimonios y tú vas a saber quién eres y vas a tener tu personalidad y vas a tener recuerdo de las cosas que has vivido y las vas a disfrutar como se supone que se disfruten en un mundo recreado. ¿No es tremendo lo que Dios va a hacer en Cristo Jesús? Ya lo hizo y lo inició en nosotros. Y eso no se supone que sea algo extraño, difícil de creer, porque tú puedes hoy, por el poder del Espíritu Santo, mirarte en el espejo y decir, oh my God, soy yo, pero no soy yo.
Me parezco, sí, me parezco, me acuerdo y sé que está ahí. Estoy ahí, pero ya no estoy yo en el volante. Hay otra nueva creación en mí, que coge todo lo que yo he vivido, he sentido y experimentado y lo transforma y le da una nueva perspectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí vemos un pensamiento cristiano que le está atribuyendo un propósito al sufrimiento de Jesús. Ahí en la cruz se resolvió todo. A través del pensamiento de lo que Jesús hizo, se llegó a unas conclusiones. Hay que pensar e internalizar las implicaciones de la obra redentora de Dios a través de la persona de Jesús. Jesús es creador, Jesús es sustentador, Jesús es salvador, Jesús es el objeto, el fin, el propósito de lo que existe y en Él está todo. ¿No ven conmigo? En Jesús está todo. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Y este es el mismo libro de Colosenses, enfatiza el mismo pensamiento. Dice aquí: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto de Dios? 50% de Dios. 85.5. Todo de Dios. ¿Cuánto es todo? Todo de Dios está en un cuerpo humano. 100% divinidad, 100% humanidad. Y en el contexto, por eso Pablo dice, por eso es que ustedes no tienen que estar buscando más nada. Aquellos judíos vienen a la iglesia y dicen, ustedes tienen que conocer esto. Y dicen, no, mira, todo Dios está en Jesús. Y ustedes están completos en Jesús. ¿Para qué están buscando otras cosas? Dice aquí, en el capítulo 2, verso 9, dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Usted ve que lo que se hacía ritualmente, ceremonialmente en el antiguo pacto, apuntaba a una verdad que ahora en Jesús se hizo real. La verdadera circuncisión es la que sucedió en la muerte y resurrección de Jesús. Cuando el cuerpo del pecado se quita y la nueva creación nace para que nosotros podamos dar fruto, dice. Cristo llevó una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Dios estaba encerrando en el Antiguo Testamento a través del ritual de la circuncisión lo que quería hacer espiritualmente con nuestras vidas cuando se manifestara el Mesías. Quitarnos la carnalidad y darnos la nueva naturaleza. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Aquí usted ve que lo que Jesús nos dio en la muerte y resurrección, nosotros nos identificamos con ello y lo entendemos a través de lo que la Escritura había encerrado. Todo apunta hacia Jesús. Y Jesús es todo lo que yo necesito para crecer, para madurar. Y identificarme con su muerte y con su resurrección. No tiene que buscar más nada. Identifíquese con Jesús. Aplique. Eso le llaman doctrinalmente oneness with Jesus. Identificarte con Jesús es participa de su muerte para que participes de su resurrección. Identifícate con su vida para que ya no vivas tu vida carnal, sino la vida espiritual que Él tiene para ti. Y parte de eso, para que tu mente sea transformada, es practicar lo que hacemos como un bautismo, porque en el bautismo tú practicas esa idea de lo que es real en tu corazón. Pero no es solo en el bautismo, tú tienes que continuamente identificarte con su muerte. Yo morí con Cristo. Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si no puedes hacer más nada, hazlo eso como una oración. Dilo como Pablo lo dijo. Digo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como dijo una vez un predicador, vino una mujer en un avión y le invitó. Le dijo: mira, cuando salgamos de este avión, te invito a mi apartamento. Y él le dijo: yo estoy muerto. Y ella le dijo: diantre, ¿y desde cuándo tú tienes ese problema? Dice: desde que vine a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive que estoy muerto, el cuerpo de pecado murió. O sea, ¿qué está haciendo? Se está identificando
con la muerte, está aplicando la muerte del Señor. Yo morí con Él. Y ahora la vida que vive en mí es la vida de Jesús. Tú tienes que reenactuar eso y aplicar eso continuamente a tu vida. Entonces, eso es un pensamiento de que no mires solamente Jesús, su vida, su muerte y su resurrección como algo que sucedió históricamente y no tiene ninguna implicación. No, eso tiene consecuencias, implicaciones a tu vida. Y tú puedes disfrutar del poder de esa realidad si tan solo lo aplicas en tu confesión, en tu oración, en tu adoración y en todo lo que haces. ¿Están viendo? Entonces, ahí vemos dos escrituras que enfatizan, primero Colosenses 1, 15 y Colosenses 2, 9, enfatizan la humanidad y la divinidad en una sola persona. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Hay un verso, hay una porción bíblica que es, podemos decir que es la porción clásica. Dentro de todo lo que hemos estudiado y hemos analizado, uno se pregunta en qué forma, si esto es verdad, si Dios se hizo hombre, ¿en qué forma se hizo hombre? ¿Y cómo pudo ser hombre y ser Dios a la vez? ¿No se pregunta eso uno? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Cuál es la relación entre las dos naturalezas? Porque es una sola persona. Entonces Jesús no era esquizofrénico. O sea, es una sola persona, pero de alguna manera esa sola persona tenía la capacidad de ser 100% humano y 100% divino. ¿Cómo podían relacionarse las dos naturalezas? ¿En qué forma lo divino interactuaba con lo humano? ¿En qué forma lo humano afectaba a lo divino? Si esto que estamos diciendo es verdad, y todo Dios estaba corporalmente en un cuerpo humano en Jesús, ¿cómo rayos nosotros entendemos esto? ¿Hablará la Biblia acerca de esto? Pues sí, la Biblia habla acerca de esto. En varias porciones bíblicas, vamos a ver más adelante en otra clase, un libro completo que habla acerca de esto. Pero para empezar con una porción nada más, mira lo que dice Filipenses 2:5. Entonces, este verso se vuelve importante porque nos ayuda a ver que desde bien temprano, desde bien comienzo, la iglesia sí pensaba acerca de estas cosas. Y el Espíritu Santo sí los ayudaba a entender el gran misterio de cómo Dios se manifestó en la carne. Porque una cosa es proclamarlo, Él era humano y Él era divino, eso es una cosa proclamarlo, pero entender y decir, ¿y cómo puede ser humano y divino? ¿En qué punto empezó a ser humano y en qué punto era divino? Y cuando Él volvió a retomar su gloria, ¿dejó de ser humano o sigue siendo humano y divino? ¿Es o no es? ¿O qué relación tienen las dos naturalezas? Ahora, este misterio de la humanidad y la divinidad, la relación entre las naturalezas, resuelve casi todo lo que nosotros vemos como problemas escriturales o conflictos que nosotros tenemos. Esto es bien interesante. Cuando tú entiendes esta verdad, como la Biblia lo enseña, tú puedes entender versos que la Biblia no necesariamente explica. Por ejemplo, cuando Jesús dice, nadie conoce el día ni la hora. ¿Right? Eso es un verso que la gente utiliza para decir que Jesús no era Dios, o que la relación entre Jesús y Dios no era perfecta, porque Él dijo que nadie conoce el día y la hora, sino solo el Padre. Entonces es como eso le llaman el subornizar del Hijo. El Hijo es inferior al Padre. ¿Okay? Porque el Padre sabe algo que el Hijo no conoce. ¿Okay? Y dice ahí, nadie, eso es un nivel, ni aún los ángeles. Y después dice, ni aún el Hijo. Ahí tú ves 3 niveles. Sino solo el Padre. Eso parecería que el Hijo está subordinado al Padre. Por lo tanto, el Padre es superior al Hijo. Bueno, el Hijo no sabe según su naturaleza humana. Y sí, el Hijo está subordinado al Padre mientras permanece humanamente. Pero en su naturaleza divina, Él es tan Dios como Padre, por lo tanto ese conocimiento está accesible. Pero humanamente no era necesario que le fuera revelado. ¿Lo entendieron? Entonces ahí tú tienes que las dos naturalezas comparten o dialogan según el propósito de Dios. Y cuando no es el propósito de Dios, pues no es necesario esa comunión. Podemos dar un ejemplo. No son como
como, estas son tres teorías, no son como dos cosas que están paralelas, naturaleza divina y naturaleza humana, y no se interactúan, no se conectan, no es así. ¿Okay? Hay gente que piensa que es así. Hay gente que piensa que todo lo que Jesús hizo, es más, casi todos los que son de la doctrina de fe creen esto. Todo lo que Jesús hizo, Él lo hizo como hombre. Y no en ningún momento utilizó nada divino. Él tenía las dos naturalezas, pero Jesús no podía utilizar su naturaleza en ningún momento porque Él estaba completamente atado a lo humano. Ellos creen que habían dos naturalezas, pero no interactuaban en ningún momento. Eso es una creencia. Hay otros que piensan que las dos naturalezas, cuando se unieron en la persona de Jesús, se volvió algo nuevo que no es ni humano ni divino, es algo completamente diferente. Como mezcláis agua con Kool-Aid y ahora tienen jugo de whatever. Entonces es algo nuevo, algo completamente diferente. En la persona de Jesús, la división o la relación entre las naturalezas se hace irreconocible. No podemos reconocer que es humano y que es divino, porque están mezcladas. Esto es otra teoría, incorrecta también. La mejor forma de ver la relación entre las naturalezas es que las dos naturalezas están en una sola persona y se interactúan en el sentido que los atributos se transfieren unos a otros conforme a los propósitos de Dios. Okay. Es una sola persona, 100% humano, 100% divino, y sus atributos divinos se comparten con los atributos humanos de vez en cuando, y los atributos humanos se interactúan con los atributos divinos continuamente. Y eso es lo que vemos evidenciado en las Escrituras. Y nos explica muchas cosas que vemos en la palabra de Dios. Como por ejemplo que un hombre humanamente pueda morir por los pecados de toda la humanidad. O sea, humanamente es imposible que ningún hombre haga eso. Que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ningún hombre puede hacer ese pecado por toda la humanidad. El hombre Jesús recibió los atributos divinos de tener la capacidad de hacer eso sobre su persona. ¿A ver? Esa es una transferencia. Y de repente, en la humanidad de Jesús, Dios vivió una muerte. Dios es imposible que muera. Pero gracias a que la humanidad compartió esos atributos con la divinidad, el Hijo Eterno experimentó muerte. ¿Ven cómo las contradicciones se resuelven? Nosotros pensamos, Dios no puede morir, Jesús no pudo haber sido Dios. ¿Me entienden? Pero Jesús tenía dos naturalezas, y esas naturalezas podían compartir sus atributos. La divinidad podía experimentar la muerte porque la humanidad le dio esa capacidad. ¿Ven cómo funciona? La sangre de Jesús tiene el poder de quitar pecados. La sangre de Jesús es la sangre de un hombre. Ni la de gallina, ni nada, ninguna sangre puede quitar pecados. Pero en esa sangre, la divinidad le atribuyó el poder divino de erradicar pecados. ¿Están entendiendo o no? ¿Qué pasa? En ese momento, en la humanidad, el Hijo podía decir, nadie sabe la hora ni el día. Ni aún el Hijo según su naturaleza humana, sino solo el Padre. Pero recuérdate que en su naturaleza divina el Padre y Él son uno. ¿Me entienden o no? Whatever, está bien. ¿Se quiere aprender o no quiere aprender? Pero estas clases son para aprender. No, pastor, yo nunca ni me había hecho la pregunta para empezar. Bueno, pues ya te dañé la mente. Mira lo que dice Filipenses 2:5. Entonces aquí tenemos un pensamiento que nos ayuda a analizar el misterio de las dos naturalezas. Dice aquí, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud o la misma mente, dice en inglés, la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. O sea, aquí vemos un ejemplo clásico, vivo, de lo que acabamos de decir. Recuérdate que todo lo que hemos estudiado, Colosenses 1, Colosenses 2, Filipenses 2, estos son inquietudes para resolver situaciones prácticas. En Colosenses, el problema del gnosticismo metiéndose en la iglesia. Colosenses 2, el problema de la circuncisión, los judíos tratando de circuncidar a los cristianos.
en Filipenses 2 el problema de los orgullos en la iglesia y las divisiones en la iglesia, y que todos se resuelven pensando en Jesús. Hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Piensa como pensó Jesús. Y esta es la última, la galleta más grande, divina que Dios puede dar. Tengan esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Para que usted vea que a Dios le importan las actitudes. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Eso hasta se oye bonito, ¿verdad que sí? Es terrible, ese verso esa es la madre de los versos. Ahora, cuando usted ve cuidadosamente este verso y lo analiza con detenimiento, no solo leyendo como un poema, no solo como una idea general, pero cada palabra usted la empieza a pensar concretamente, vemos que en el idioma original Pablo escogió unas palabras bien específicas que son bien curiosas, y muchas veces en las traducciones el impacto de lo que Pablo está diciendo no llega. Por eso usted ve en diferentes traducciones que este verso se traduce de diferentes formas. Palabra número 1 que podemos analizar para que usted vea la ciencia y la mente de Pablo detrás de lo que él escogió para decir el punto que él quería transmitir. El verso 6 dice, una palabra no muy común, cuando dice siendo en forma de Dios. ¿Okay? Aquí dice en esta versión, dice aunque era Dios, siendo. ¿Ok? La palabra ser ahí, no es una palabra común. Y esa palabra es uparchain. H-U-P-A-R-C-H-E-I-N en griego. Y esta palabra quiere decir lo que alguien es en su esencia y no se puede cambiar. Lo que bajo cualquier circunstancia permanece siempre igual. Entonces eso es como decir Jesús era inalterablemente Dios. El que siendo. O sea, es bien importante porque el peso no llega en el español ni en el inglés. Being in the form of God. Being in the form of God, puedes interpretarlo como, pues él era como Adán, que era la imagen de Dios. Y Adán también era la forma de Dios, pero aquí no es en la forma de Dios, aquí es Upershaim. Algo que no se puede cambiar y lo que es algo es por naturaleza y por esencia y siempre permanece igual. ¿Ven la palabra específica que escoge Pablo para describir? Tiene un peso que dice que en cualquier circunstancia Jesús no podía dejar de ser lo que él era en su esencia, 100% divino. Tú nunca puedes dejar de ser humano. Puede ser niño, puede ser joven y puede ser adulto. Eso cambia. Pero el niño sigue siendo un niño humano, un joven humano, un adulto humano. Ese es un Upershaim. Eso es algo que no se altera. Entonces, Jesús no podía dejar de ser lo que él era en su esencia. Era 100% divino. La segunda palabra dice, in the form of God, siendo igual a Dios, en la forma de Dios. Hay dos palabras para forma, es morfe y esquema. Esquema se altera con el tiempo y con las circunstancias. De circunstancia a circunstancia cambia, de tiempo a tiempo cambia. Como dimos el ejemplo de un humano que puede ser niño, puede ser joven, una flor que puede ser semilla, puede ser planta, puede ser árbol. Sigue siendo planta en su esencia, pero en su esquema cambia. Entonces hay dos palabras. Y dice cuando, no solo la palabra ser, siendo.
es uperchain, algo que no es inalterable. La palabra que él escoge en forma de Dios es la palabra morfe, es algo que no cambia. Eso es como una doble anunciación. Eso algo, él era en su esencia y no puede alterarse. Lo que en su esencia no se altera es que él era, y doble anunciación, nuevamente dice, algo que nunca cambia es que él es Dios. No importando las circunstancias y no importando el tiempo. Uperchain morfe. Siendo igual a Dios. En la morfe de Dios. ¿Están conmigo? Inalterablemente, inescapablemente. Es divino. Entonces dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En inglés le dice counted robbery, como robar. No estimó el ser igual a Dios, cosa que aferrarse. En español tiene otro significado. La palabra es harpagmos y quiere decir to snatch or to clutch. Algo que tú arrebatas o algo que tú te aferras. Son dos formas de robar. En el griego hay dos formas de robar. En griego tú puedes robar cogiendo algo y agarrándolo, ¿okay? O aguantando algo que se supone que suelta y no quieres soltar. Estás robando porque no estás dando algo que se debe soltar. O estás robando porque estás cogiendo algo que tú no debes coger. No importa cuál de las dos sea, en el español se coge la versión o la interpretación de aferrarse. Está cogiendo algo así. El significado es el mismo. El significado es que no quiso coger su divinidad como algo que celosamente me voy a aferrar a él. ¿Ves? O no voy a coger mi divinidad como algo que yo voy a tomar porque yo no tengo que robármelo porque es mío. El punto es el mismo, lo que quiero decir. No importa si es que quiere agarrar su divinidad, no tiene que robarse su divinidad porque es suya, no importa si no quiso aferrarse a su divinidad. El punto es que en ambos extremos, en ambas interpretaciones, Dios en Jesús no quiso robarle a la humanidad, ni aferrarse, ni soltar, sino que quiso literalmente, en humildad, entregarse. Ese es el punto. Jesus no quiso snatch equality with God because he had it as a right. He did not have to prove himself. Es como que él no tenía que probarse que él era Dios. Eso no tenía que robarse o arrebatar su divinidad porque era algo que era derecho propio. Él siempre supo quién era y no tuvo que abusar de quién era. ¿Lo ven? No quiso aguantarse o aferrarse celosamente de quién él era en su divinidad, sino que estaba dispuesto a cederlo por la humanidad. Entonces eso es bonito. Aquí hay algo detrás de esto, no se crea que eso está así por decirlo. Esto es bonito porque aquí lo que está en inferencia es diciendo en contraste a otro y a otros, que somos nosotros. Right? Lo que está diciendo era, ¿se recuerdan de Adán? Que estaba a la imagen de Dios, pero quiso robarse lo que ya era de él. ¿Se acuerdan de eso? Quiso aferrarse a querer ser igual que Dios y no quiso soltar. Que siempre fue Dios, no por creación, sino por derecho divino, porque no podía inalterablemente dejar de ser lo que sea, estaba dispuesto a soltar todo eso, con tal de experimentar lo que nosotros vivimos. Ellos querían coger la divinidad y perdieron lo que se supone que ya eran y tenían. Estuvo dispuesto a soltar todo lo que ya tenía y era de él, con tal de experimentar lo que tú y yo vivimos. Ese es el punto detrás del punto. Qué tremendo es Jesús, ¿verdad? ¿Tú puedes sentir a Jesús? Qué diferente es Jesús. Eso está bien radical, como es Jesús, a diferencia de nosotros. Porque Adán nos representa a todos nosotros. La gente a veces se molesta con Adán, porque dice, porque él pecó por culpa de ese bruto, ahora todos nosotros estamos chavados. No, Adán nos representa a todos nosotros fielmente. Él es el representante de todos nosotros y nosotros lo probamos todos los días. Porque no tenemos la oportunidad de probar que nosotros podemos ser mejor que Adán todos los días y no fallar. Sin embargo, todos los días que fallamos nos recordamos, ese papá mío, yo soy igual que él.
Todos venimos de la misma actitud, de la misma mentalidad. Cuando queremos agarrar algo, que tú no tienes que pelear por ello porque es tuyo de todas maneras, o cuando tú quieres aferrarte a algo y no quieres en humildad cederlo. Jesús era el único que tenía que ser como nosotros para quitarnos esa codicia, quitarnos ese rencor, quitarnos ese tratar de agarrar algo. Tú no tienes que agarrar nada, Dios te lo da. No tienes que aferrarte a nada, tú tienes que ser como Él y soltarlo en humildad. ¿Se entiende? Usted ve la película de... ¿cómo se llama la película? The Young Messiah. ¿Okay? Y al final de la película dice que Jesús está humanamente descubriendo su propósito. Ya entiendo por qué vine. Vine a ser humano. A llorar, a reír, a vivir. Y entiendo que voy a morir, pero no me importa, no me preocupa porque de eso se trata. Sí, él sabe su divinidad, pero no quiere aferrarse de ella porque lo que quiere es experimentar la humanidad. Qué terrible, ¿eh? Yo quiero llorar como ellos, sufrir como ellos, experimentar lo que ellos, para entenderlos y para poder amarlos completamente. Aunque soy divino y yo soy Dios, no me aferro a eso. No tengo que demostrar y probar y coger mi divinidad. Si eso es mío ya por derecho, prefiero dejar todo eso para experimentarte a ti. ¿Lo vieron o no? Dice, esa palabra es harpagmos, snatch or to clutch robbery, robar. Verso 7, he emptied himself. Se hizo de ninguna reputación. Kenaun. K-E-N-O-U-N. Kenaun. Esa palabra quiere decir algo que se vacía. Se derrama un vaso hasta que no queda nada. Esa es la descripción más viva que la Biblia puede hacer de la encarnación. Para Jesús tomar humanidad se vació por completo. Ya de por sí vemos algo paradójico. Si en ningún momento... si Uperchain morfe, ¿cómo puede que no? Right? Porque está diciendo bien grave, se vació hasta que no quedó nada. Entonces, ¿cómo puede seguir siendo Uperchain morfe? Sí que no. Si se vació, ¿cómo puede seguir? Por eso es que tuvo que decirlo 2 veces. No puede dejar de ser Dios. Para que cuando te diga que se vació completamente, no creas que deja de ser divino. Eso te está poniendo en tensión. Ahí es donde la fe y la adoración se postra. ¿Cómo Él puede que no vaciarse por completo? Y aún vacío sigue siendo Dios. ¡Aleluya! Por eso es que hay que adorar a Jesús. Y todo eso en humildad, todo eso voluntariamente, todo eso con una actitud de querer experimentarnos. No tiene que robar, porque Él siempre sabía que seguía siendo Dios. Sin embargo, se vació por completo. Hay gente que especula acerca del vaciar, el vaciar de Dios. ¿De qué forma se vació? Hay quien dice que se vació de sus atributos, pero no de su carácter. Entonces, los filósofos tienen problemas con eso. Los atributos son omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. El estar presente en todos lados, omnipresencia, el saber todas las cosas, omnisciencia, el tener todo poder, omnipotencia. Solo Jesús dicen que tuvo que haberse vaciado, porque si se hubiera entrado en toda esa capacidad, al entrar al vientre de María hubiera explotado en 1000 cantos. Entonces, los filósofos tienen problemas con esa interpretación, porque dicen los filósofos que lo que es omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia es tan parte de quién Dios es, que tú no puedes decir que Él sigue siendo Dios si no tiene esos atributos. Esa es la filosofía detrás del pensamiento. ¿Okay? Y que carácter en sí solo no es todo lo que describe a Dios. Porque entonces cualquier persona que tendría su carácter sería tan divino como Él. ¿Ok? Entonces, Dios no es solo un carácter. Dios es un ser supereminente, para decir una de 1000 cosas que Él es. Autosustentado, indescriptible. Él no puede dejar de ser eso. Este vaciar no es para tratar de definirlo ni estructurarlo, es para asombrarnos en fe. De saber que literalmente se vació sin dejar de ser Dios. Ese es el punto que está en tensión.
se vació, y esto explica cómo pudo ser humano. Pudo ser 100% humano porque se vació. Pero aunque lo veas bien vacío, no blasfemes y te atreves de decir que dejó de ser. Porque Uperchaim Morfe no puede dejar de ser lo que siempre ha sido. Inalterablemente, en todo tiempo y circunstancia, sigue siendo 100% Dios. Y por eso es que esas dos naturalezas en esa persona pueden compartir atributos. Se vació para tomar la humanidad. Tomó el morfe de un siervo. Era verdaderamente humano porque usó la palabra morfe, no esquema. Y dice, pero he became, dice, his nestai. His nestai significa un estado que no es permanente, sino la idea es de algo que está como creciendo o convirtiéndose. Es completamente real, pero eventualmente puede dejar de ser o puede pasar. Aquí él es morfe en el sentido que se hizo humano, pero en la forma, dice, apareció, ese es his nestai, en la forma. Dice, nació como un ser humano, ese es morfe. Pero his nestai. Aunque era 100% hombre, esa humanidad estaba en un periodo de transición. Es como decir, era un proceso. Por eso es que Jesús podía crecer en sabiduría y en gracia, con Dios y con los hombres. Por eso es que la Biblia dice en hebreo que él pudo aprender la obediencia. Por eso es que dice que él tuvo que crecer, tuvo que desarrollarse. Qué terrible está eso. Es que no dejó de ser Dios y se hizo 100% hombre, pero aún en hombre tenía que crecer para dejar atrás ese estado de humanidad y coger toda la humanidad y convertirla en algo nuevo. Qué terrible está eso, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Él tenía que tener un morfe de hombre, pero el hombre tenía que ser una condición de his nestai, transitoria, no permanente. No podía quedarse como hombre permanente. Tenía que crecer y transicionar para que esa humanidad que él tomó, toda la humanidad de nosotros pudiera con él transicionar y convertirnos en algo más. Por eso es que la Biblia dice, ahora somos los hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él nos va a dar de lo que Él conquistó por nosotros, y vamos a crecer como Él creció. Podemos decir que Él his nestai para que tú his nestai también. Porque recuérdate que Él está haciendo una función por nosotros en su humanidad. Y si se queda como humano, entonces nosotros también nos tenemos que quedar como hombres. Y Él no quiere que nos quedemos simplemente como mortales. Él quiere que eventualmente recibamos toda su gloria. Él tiene que tomar la humanidad y transformarla. Y Él tiene que hacer un periodo de crecimiento. Y nosotros vamos a crecer a través de Él en ese mismo crecimiento para compartir todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. Fíjate que en el español son las mismas palabras. Dice en la forma. Pero tú no ves que la palabra es morfe. Ni ves que la palabra ahí... forma en el otro verso es his nestai y no es morfe. El sabor de las palabras le añade un nuevo significado a la verdad que Pablo está transmitiendo. Era verdaderamente humano, pero he became his nestai, a state that is not permanent. An idea of becoming, una palabra que tiene el sabor de convertirse en algo para que eventualmente pueda transicionar. El Hijo, podemos concluir, encarnado, al unir las dos naturalezas en su persona, se distingue tanto de la humanidad como de la divinidad. Es diferente al Padre y al Espíritu en el sentido de que ha sido unido a la humanidad permanentemente. Y es diferente a los humanos en el sentido que Él siempre ha sido completamente divino. Entonces nunca podemos, traducción o hacerlo práctico, nunca puedes divinizar demasiado la humanidad y nunca puedes humanizar demasiado lo divino. Jesús es como el balance perfecto. Y usted ve como el cristianismo siempre cae en extremos. Y entonces como Jesús siempre fue Dios y nos quiso hacer de su naturaleza, ahora nosotros queremos ser como Dios y vamos igual. No, es diferente. Porque Él nunca dejó de ser Dios, aun cuando fue humano, para darnos su gloria.
Y tampoco podemos humanizar tanto a Dios porque Jesús se hizo hombre y tratar de reducir a Dios a todo lo que nosotros tocamos y vemos. La doctrina de la fe a veces hace eso, pensando que nosotros podemos ser igualitos a Jesús porque tenemos el mismo espíritu. Siempre hay una diferencia. No humanices demasiado a lo divino, para que nunca se te pierda la reverencia, nunca se te pierda el concepto de santidad y nunca pierdas el concepto de que tú y yo somos inferiores, somos criaturas. ¿Tenemos el potencial de heredar lo divino? Sí, por gracia, a través de Jesús. Pero reverencia a quién es Jesús y entiende quién es Jesús. No venga a decir, no trates de arrebatar como Adán, porque entonces no entiendes, no tienes la actitud de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando tú entiendes este proceso, y este es el proceso de que Dios baja, se vació, Dios está en su gloria. Primero, se vacía, baja, se hace hombre, se humilla. Y bien humillado, terrible, ¿ah? Y después que se humilla, entonces Dios lo exalta otra vez. Ese es el proceso de la revelación completa de Dios. Hubiera sido suficiente. Yo siempre he dicho, ya que se hizo hombre, ya, eso ya. Yo digo, ya paren. Es como la pasión de Cristo, ya le dieron, no le sigan dando. No, aún estando en la condición de hombre, se humilló aún más todavía. Ay, Dios mío, eso se supone que le quebranta el corazón hasta el más duro. Porque cuando tú entiendes que Él era Dios, siempre fue Dios y no podía dejar de ser Dios, y te amó tanto que quiso hacerse uno de nosotros y pasar el sufrimiento de tan solo ser hombre, ya que vino, ya. No hagan más nada. No, ahora me voy a humillar hasta lo sumo. Te voy a lavar los pies, voy a tomar tu lugar, voy a tomar tu pecado y voy a morir como un criminal humillado en la cruz. ¡Wow! No, ya, Señor, no más. Para que ahora cuando Él sea exaltado, tú lo admires y digas, oh, qué grande. Si Él hizo eso por mí, tener esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Amén. Te inspira a vivir como Él, a ser como Él. Amén. Qué terrible que Pablo está pensando eso. Y dijo, ¿cómo yo le digo a esta gente que dejen de ser orgullosos? ¿Cómo yo le digo a esta gente que bajen el moco? ¿Cómo yo le digo, tengan esta, mira, uperchain morfe, que now his nestai, tengan esta actitud que hubo en Cristo Jesús? Y eso el Espíritu Santo puede utilizarlo para transformarnos, para cambiarnos, para impactarnos, para inspirarnos. No es solo Jesús hizo eso y ya, piensa en eso y aplícalo a tu vida. Entonces, para terminar, porque yo creo que ya hablé mucho, mira lo que dice el último verso ahí. Este es el mismo concepto que está detrás de 2 de Corintios 8:9. No sé si usted lo puede identificar para que usted vea que es el mismo pensamiento de Pablo. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, Perchaim Morfe, que era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, que now, para que mediante su pobreza, Hisnestai, pudiera hacernos ricos. Es lo mismo, es el mismo pensamiento. De que teniéndolo todo en su riqueza, estuvo dispuesto a dejarlo. Entonces, ¿qué dice ahí? Como Él hizo eso, nosotros también sigamos su ejemplo. Estemos dispuestos a dar, y en este contexto dice a levantar una ofrenda para ayudar a una iglesia, porque Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros